Me llamo Albert Thompson y tengo 71 años. Nací en Jacksonville, pero hace décadas que vivo en Orlando, Florida. Durante casi toda mi vida fui conocido como un pilar de la iglesia. Y no digo esto con orgullo, sino con el peso de lo que esa imagen llegó a significar para mí. Participaba de cada culto, cada vigilia, cada campaña de oración. Durante años fui uno de los mayores contribuyentes financieros de la congregación, algo que muchos admiraban y comentaban entre murmullos y sonrisas de aprobación. Tenía una esposa fiel, hijos criados dentro de la iglesia y una reputación impecable entre los hermanos. A los ojos de cualquiera, yo era un cristiano ejemplar, alguien en quien se podía confiar, alguien de fe. Pero lo que nadie sabía, ni siquiera yo, era cuán vacía se había vuelto mi espiritualidad, aún estando envuelta en tanto fervor religioso. Esto sucedió un domingo por la noche, luego de uno de esos cultos normales, donde todo parece en orden, donde las canciones se cantan con fuerza y los amén suenan como ecos programados. Ese día había dado una ofrenda generosa, de esas que hacen que el pastor mencione tu nombre sin mencionarlo. Me sentía bien, como si el cielo mismo hubiera tomado nota. Al salir del templo, me detuve a conversar con algunos hermanos. Recuerdo que hacía calor, pero el viento tenía un frescor inesperado. Me subí a mi auto y justo antes de encender el motor, sentí un dolor en el pecho, punzante, como si algo se rompiera por dentro. Lo siguiente que recuerdo es que todo se volvió borroso, como si mi vista se llenara de agua y una presión indescriptible me tumbó hacia el volante. No escuché el grito de nadie, ni el ruido de la calle, solo un zumbido profundo, envolvente, como si el mundo se apagara lentamente desde los bordes. Sentí como si mi cuerpo se volviera ajeno, como si yo estuviera presente, pero no dentro de él. No fue inmediato, fue gradual, como cuando uno se desliza en una piscina muy tibia, pero en vez de agua era, no sé cómo explicarlo, era como una luz líquida. No dolía, pero tampoco era placentero. Era una sensación de ser desnudado, no físicamente, sino desde adentro, como si cada capa de quien yo creía ser fuera arrancada con una suavidad implacable. No estaba oscuro, pero tampoco claro. Era un lugar sin tiempo, donde el silencio parecía tener peso. Fue entonces cuando me vi. Sí, me vi a mí mismo. Estaba desplomado sobre el volante, la cabeza ladeada, los ojos entreabiertos. Una señora golpeaba la ventana del coche con fuerza, gritando algo que no pude entender. Y yo, flotando encima de la escena, me sentía inquieto. No por el miedo de haber muerto, sino por una certeza creciente de que algo o alguien venía a mi encuentro. No sé cuánto tiempo pasó, porque ahí el tiempo no corre como aquí. Pero en algún momento una luz empezó a crecer frente a mí. No era una luz común. No era blanca, ni amarilla, ni dorada. Era una luz que tenía sustancia, intención y al mismo tiempo ternura y juicio. Sentí que me atravesaba antes incluso de tocarme. En esa luz venía una presencia. No caminaba, no flotaba, simplemente estaba. Y cuando la vi, no necesité que me dijeran quién era. Era Jesús, pero no el Jesús de los cuadros, ni del vitral del templo, ni el que yo imaginaba cuando oraba. Era una presencia que no se explicaba, solo se sentía. Y al sentirla, todo dentro de mí se estremeció. No hubo palabra alguna en un principio, solo ese silencio que grita. Y en ese grito silencioso, mi alma entera fue expuesta, como si la luz sacara de mí todo lo que nunca quise ver. No había cómo esconderme. Esa luz no solo mostraba lo que había hecho, sino el por qué lo había hecho. Era como si cada ofrenda que había dado se abriera frente a mí, como una caja vacía con etiquetas hermosas pero sin contenido. Vi mis oraciones, muchas de ellas largas, fervientes, dichas con voz temblorosa, pero detrás, el miedo. El miedo de no ser bendecido,
de que algo me saliera mal si no cumplía. Vi mis diezmos, grandes cifras entregadas con la sonrisa del justo, pero también con el corazón del negociante, del que espera el retorno de su inversión. Sentí vergüenza, pero más que eso, una tristeza profunda. No por ser juzgado, sino por darme cuenta de que, durante décadas, confundí obediencia con transacción. Yo no amaba a Dios. Amaba la seguridad que creía comprar con mi comportamiento religioso. Jesús no me habló con ira. No hubo condena, ni gritos, ni fuego. Solo esa mirada. No tenía pupilas, pero me miraba. Y en esa mirada me vi por completo. Vi mis años de servicio, mis horas en la iglesia, mi reputación, todo eso. Pero también vi la distancia, esa grieta invisible entre mi boca y mi corazón. Jesús no tenía que decir nada, porque su sola presencia era la verdad. Pero en algún momento su voz llegó, no por mis oídos, sino dentro de mí. Fue clara, firme y serena. Albert, tus manos estuvieron llenas, pero tu corazón vacío. Y cuando escuché eso, fue como si me partieran en 1000 pedazos. No por enojo divino, sino por amor verdadero. Porque entendí con una claridad imposible de describir que Dios no necesita nada de lo que podamos darle. Él quiere lo único que no puede forzar, nuestro corazón sincero. En ese momento me sentí más pequeño que nunca, no en tamaño, sino en importancia. Todo lo que había creído que contaba, mi fidelidad a la iglesia, mi puntualidad, mi compromiso con los eventos, mis aportes económicos, se volvía polvo frente a esa verdad luminosa. Vi escenas de mi vida pasar como si fueran proyectadas dentro de mí. Algunas me sorprendieron, otras me dolieron profundamente. Me vi levantando la mano para orar por alguien, mientras en mi interior pensaba en cómo me verían los demás. Me vi ayudando a una familia necesitada con comida y luego sintiendo una satisfacción que no nacía del amor, sino del reconocimiento que recibiría. Era como si todo lo bueno que había hecho estuviera contaminado por una raíz torcida. Y no era que Jesús me rechazara por eso, era que me lo mostraba porque aún había tiempo. Y eso fue lo más inesperado. Él me dijo, tú aún tienes tiempo, pero muchos no tendrán. Esa frase me atravesó como una espada, porque no fue dicha con amenaza, sino con una mezcla de tristeza y urgencia. Me sentí como si estuviera colgado entre dos mundos, con la eternidad observándome y la vida esperando por mí. No sé explicar cómo, pero supe que tenía que volver, que esto no era el final, que estaba siendo devuelto no como premio, sino como encargo. Y entonces comencé a sentir una especie de succión, como si esa luz empezara a cerrarse y mi ser, lo que sea que yo era fuera de mi cuerpo, comenzara a ser atraído de vuelta. Pero justo antes de irme, Jesús me mostró una imagen. Era mi iglesia, llena de gente, con las manos levantadas, pero todos con los ojos cerrados, dormidos en su religiosidad. Y supe que esa era mi misión, despertarlos. Aunque no quisieran escuchar, volví al cuerpo con un sacudón. Sentí como si me hubieran lanzado desde muy alto hacia un espacio demasiado estrecho. El pecho me ardía, como si un fuego interno no se hubiera apagado del todo. Abrí los ojos y lo primero que vi fue un paramédico, un muchacho joven, con la cara empapada de sudor y una expresión entre alivio y desconcierto. Estaba dentro de una ambulancia, con cables conectados al pecho, un tubo de oxígeno y el pitido constante de una máquina que marcaba mis signos vitales. «¡Está despierto! ¡Volvió!», gritó alguien. Yo apenas podía moverme, pero mis ojos no dejaban de buscar esa luz. Era como si una parte de mí todavía estuviera allá, como si esa presencia me hubiera dejado impregnado de algo que no sabía nombrar. Me llevaron al hospital y me hicieron 1000 pruebas. Todos dijeron que había sido un milagro, que con mi edad y el tipo de paro que tuve, era casi imposible que despertara sin daños. Pero yo sabía,
No había vuelto por casualidad. Pasé 3 días internado. No hablaba mucho, no porque no pudiera, sino porque no sabía cómo poner en palabras lo que había vivido. Cada vez que alguien me decía, Dios fue bueno contigo, yo asentía, pero por dentro pensaba, si supieras lo que realmente pasó allá. Las enfermeras me trataban como a un héroe y mi familia se turnaba para no dejarme solo. Pero yo solo quería estar en silencio. En ese silencio sentía que Jesús aún estaba cerca, que su voz podía volver a hablarme si lograba callar lo suficiente. Empecé a leer la Biblia de nuevo, pero no con los ojos de antes. Cada palabra tenía otro peso, cada historia parecía señalarme. Cuando regresé a casa, volví también a la iglesia, pero ya no era el mismo. Sentía que caminaba entre personas dormidas, igual que en la visión. Nadie lo notaba, pero yo los veía, sus manos levantadas, sus bocas cantando y sus corazones ausentes, como el mío lo había estado por años. Volver a mi iglesia fue una experiencia extraña, casi como visitar un lugar que alguna vez amé, pero que ahora me parecía irreconocible. No porque hubiera cambiado físicamente, sino porque yo ya no encajaba. El mismo púlpito, las mismas canciones, los mismos rostros sonrientes al entrar, pero todo me sonaba hueco. Escuchaba al pastor predicar sobre obediencia y bendición, y no podía evitar pensar en cuántos de nosotros confundíamos obediencia con estrategia. ¿Cuántos daban esperando recibir? ¿Cuántos servían para ser vistos? ¿Cuántos, como yo, creían que el cielo se ganaba con una hoja de asistencia impecable? Me senté al fondo del templo, en una banca que nunca solía ocupar, y desde ahí observaba. Cada aleluya que antes me emocionaba, ahora me hacía preguntarme qué lo motivaba realmente. No juzgaba, no era eso. Era como si pudiera ver más allá, como si la experiencia me hubiera dejado un lente distinto, uno que me mostraba no solo lo que la gente hacía, sino por qué lo hacía. Una noche no aguanté más. Pedí permiso al liderazgo para dar un testimonio. Era un miércoles de reunión pequeña, no muchos asistentes, pero suficientes. Me temblaban las manos. No porque tuviera miedo de hablar, sino porque sabía que lo que iba a decir no sería fácil de tragar. Me paré frente al micrófono y respiré hondo. Les conté todo, desde el momento del dolor en el pecho hasta la presencia de Jesús. Hablé de la luz, de su mirada, de su voz que me dijo que aún tenía tiempo, y luego solté la parte más dura, que durante años había vivido una fe basada en el miedo, en la transacción, en la apariencia. Les dije que mis ofrendas eran sobornos disfrazados, que mis oraciones muchas veces eran intentos de negociar con Dios. El silencio en el templo era sepulcral. Nadie se movía. Algunas personas bajaron la mirada, otras me observaban como si hubiera dicho una blasfemia, pero no me importaba, porque algo me decía que, aunque no lo demostraran, esa verdad los había tocado también. Después de ese testimonio, muchas cosas cambiaron, no tanto en la estructura de la iglesia, pero sí en cómo me veían. Algunos hermanos se acercaron con lágrimas en los ojos, agradecidos, confesando que también se sentían atrapados en una rutina vacía. Pero otros me evitaron, como si mi verdad les incomodara demasiado. Hubo quien me dijo que debía tener cuidado con lo que compartía, que eso podía confundir a los nuevos en la fe. ¿Confundir? ¿Decir la verdad sobre lo que Dios me mostró podría ser confuso? Me dolió, claro, pero más que eso, me reveló cuán profunda era la ceguera. La iglesia estaba tan acostumbrada a la forma que se había olvidado del fondo. Seguíamos ocupados, haciendo cosas para Dios, sin detenernos a preguntarnos si realmente lo conocíamos. Y yo, que había sido parte de ese sistema por décadas, ahora me sentía como un extraño, como si hubiera despertado en un mundo donde todos aún dormían con los ojos abiertos. Empecé a escribir.
No sabía qué otra cosa hacer con todo lo que había vivido. Escribía de madrugada, cuando el mundo está en silencio y el alma puede hablar sin interrupciones. Llené cuadernos con pensamientos, visiones, preguntas. No pretendía enseñar nada, solo compartir lo que ardía dentro de mí. Un día, sin pensarlo demasiado, comencé a publicar fragmentos en un blog sencillo que uno de mis nietos me ayudó a crear. Lo llamé Tiempo Prestado. En pocos días comencé a recibir mensajes de personas de distintas partes que se veían reflejadas en mi historia. Gente que llevaba años yendo a la iglesia sin sentir nada. Otros que habían dejado la fe porque se sentían hipócritas y que ahora encontraban esperanza en mis palabras. No me sentía un líder, ni un iluminado. Me sentía un sobreviviente. Alguien que fue rescatado del fuego no para jactarse de haber escapado, sino para gritarle a los demás que el fuego existe y que muchos lo están llamando culto sin saberlo. Una madrugada, mientras oraba en la sala de mi casa, sin música, sin luces suaves, sin protocolo alguno, solo yo y Dios, sentí su presencia de nuevo. No fue como aquella vez en la luz, pero fue real, íntima. Sentí que Él me decía: «No vuelvas a dormir, Albert». Esa frase quedó grabada en mi espíritu. Me recordó que aunque había vuelto físicamente del borde de la muerte, aún existía el riesgo de adormecerme otra vez, de acomodarme, de silenciar lo que había visto. Porque la religiosidad tiene ese poder. Adormece lentamente con suavidad sin que uno lo note. Desde entonces hice un pacto conmigo mismo. Viviría despierto, aunque doliera, aunque me sintiera solo, aunque me miraran como a un loco, porque no había pasado por todo eso para callar, y porque la voz de Jesús, esa que me había desnudado el alma, no me dejaba olvidarlo. Tú aún tienes tiempo, pero muchos no tendrán. Algunos domingos todavía asisto al templo, me siento al fondo, observo, oro. Pero ahora mi fe no vive ahí dentro, vive en los silencios, en los momentos cuando nadie me ve, en cómo trato a los demás sin esperar nada, en cómo oro sin exigir, solo para estar con Él. He aprendido que Dios no es una fórmula, ni una maquinaria que responde a buenas obras. Él es persona, viva, presente y sobre todo, sincero. Y lo único que pide es lo mismo: sinceridad. A veces me preguntan si no tengo miedo de morir después de lo que viví. Y yo siempre contesto lo mismo. Ya morí una vez y descubrí que el mayor temor no es morir, sino llegar allá con las manos llenas y el corazón vacío. Eso es lo que no quiero repetir. Si Dios me devolvió, fue para eso, para decirlo, para gritarlo si hace falta, para incomodar si es necesario, porque prefiero incomodar a los hombres que decepcionar al que me miró sin palabras y me lo mostró todo. Un día, después de dar una charla sobre mi experiencia en una iglesia pequeña de las afueras de Tampa, una mujer se me acercó llorando. Tendría unos 40 años, el rostro marcado por el cansancio y los ojos llenos de algo que reconocí de inmediato: desesperación disimulada. Me dijo que llevaba años sintiéndose culpable porque había dejado de diezmar tras perder su empleo y que cada día sentía que Dios la castigaba por eso. Le tomé las manos y le dije lo que nadie me dijo a mí: Dios no es un cobrador, es un padre. Le hablé de la luz, de cómo Jesús me mostró que no se trata de cuánto damos, sino de por qué lo hacemos. Ella cayó de rodillas ahí mismo, en un rincón de ese salón, no para hacer una oración evangélica correcta, sino para llorar de verdad, como si finalmente alguien hubiera roto la cadena invisible que la ataba. En ese momento entendí algo más. Mi historia no solo era un testimonio, era una herramienta para libertar a otros. Con el tiempo, algunas iglesias comenzaron a invitarme para hablar, pero no todas estaban listas para oír lo que yo tenía que decir. En una ocasión, al terminar de compartir mi experiencia, el pastor se me acercó con una sonrisa tensa y me dijo: «Hermano Albert, le agradecemos,
Pero aquí preferimos enfocarnos en el amor de Dios, no en confrontaciones. No supe si reír o llorar. ¿Acaso no era precisamente por amor que Dios me había confrontado? ¿No era ese amor el que me había mostrado mi vacío para darme una nueva oportunidad? Me di cuenta entonces de algo muy serio. Hay líderes que prefieren un Dios que bendice, pero no uno que exige verdad. Un Dios que consuela, pero no que revela. Y eso me dolió, porque entendí que el mayor enemigo del despertar espiritual no es el pecado escandaloso, sino la religión cómoda, esa que hace que uno se sienta bien sin estar bien, esa que yo viví durante tantos años sin notarlo. A veces, cuando me encuentro en silencio, después de tantos años de predicar y escribir sobre mi experiencia, me pregunto si realmente alguna vez lograré despertar a los demás de esa manera. La verdad es que no tengo la respuesta. No sé si todos aquellos que me escuchan o leen logran captar lo que trato de transmitirles. Sé que algunos se sienten tocados, pero otros siguen pensando que todo esto es solo una cuestión de fe, de buenas intenciones. Y ese es el riesgo, ¿no? Que el mensaje se pierda entre las palabras. Lo único que sé es que no puedo callar, no cuando he visto la verdad tan claramente, no cuando he sentido que el propósito de mi vida cambió en un solo instante, en un parpadeo de eternidad. Mi misión no es ganar aplausos ni reconocimiento. Mi misión es que alguien, aunque sea una sola persona, entienda que Dios no busca nuestras acciones perfectas, sino nuestra sinceridad. A veces pienso en ese momento cuando Jesús me miró, esa mirada penetrante que desnudó mi alma y me mostró el verdadero estado de mi corazón. Si tuviera que describirla, diría que fue como un espejo, pero no un espejo cualquiera. No era un espejo que mostraba mi rostro o mi cuerpo. Era un espejo que reflejaba lo más profundo de mi ser, lo que yo mismo ignoraba. Y ese reflejo, aunque doloroso, me liberó. Porque entendí que la liberación no viene de hacer lo correcto, sino de reconocer lo incorrecto y arrepentirse de él. La paz no está en lo que hacemos, sino en lo que somos cuando nos rendimos ante la verdad. Ese día, cuando regresé a la vida, no regresé solo con una segunda oportunidad. Regresé con una misión, y mientras tenga aliento, seguiré cumpliéndola. Mi vida, desde aquel día, ya no ha sido igual. El ritmo habitual del día a día sigue, claro, pero algo dentro de mí nunca volverá a ser el mismo. A veces, al salir de casa y mirar el cielo, siento que el aire que respiro no es el mismo. Todo parece más claro, más vivo, pero también más frágil. Las conversaciones que antes tomaba por sentadas ahora me parecen superficiales. Y las personas que encuentro en mi camino, aunque amables y bien intencionadas, a menudo me dejan con una sensación de vacío. Me he dado cuenta de que la gente, en su mayoría, está tan ocupada haciendo las cosas correctas que olvida lo más importante, el corazón. He perdido amigos, he ganado algunos nuevos, pero sobre todo, he aprendido a caminar solo cuando es necesario, porque al final, la verdad que Dios me mostró no se puede compartir con todos. No todos están listos para escucharla, y está bien. Hoy, cada vez que alguien se acerca a mí, buscando respuestas, no tengo una receta. Ya no les hablo de diezmos, ni de oraciones largas, ni de rituales que parecen tener sentido solo porque todo el mundo los hace. Les hablo de sinceridad, de mirar al interior, de rendirse a Dios no solo en los momentos de gloria, sino también en los de obscuridad, cuando nadie más está mirando. Porque fue allí, en la oscuridad de mi alma, donde Dios me mostró la luz. El mundo está lleno de ruido, de voces que nos dicen qué hacer y cómo hacerlo. Pero lo que más me marcó de mi experiencia no fue la visión de Jesús, ni la luz cegadora. Fue la paz que sentí al comprender que la verdadera libertad está en dejar de intentar comprar a Dios con buenas obras y, en cambio,
vivir en un amor genuino que no espera nada a cambio. A veces todavía no entiendo todo lo que sucedió, pero lo que sé es que mi vida nunca más será la misma. Y por eso sigo compartiendo mi historia. Sé que hay personas que no van a entender nunca lo que viví, y no me importa. Cada uno tiene su propio camino, y Dios se manifiesta de diferentes maneras en la vida de cada ser humano. Algunos encontrarán su despertar en una iglesia llena de luces y música, otros lo harán en el desierto de la soledad, como me ocurrió a mí. Lo único que puedo hacer es seguir mi misión, seguir compartiendo lo que sé, sin tratar de imponer nada a nadie, pero sin dejar de hablar. Porque cada vez que lo hago, cada vez que alguien me escucha y se siente tocado, siento que estoy cumpliendo el propósito por el cual fui devuelto a la vida. Es como si esa experiencia de casi muerte hubiera sido un marcador, un antes y un después, y que desde ese día no puedo vivir de la misma manera. Cuando la gente me pregunta si tengo miedo de morir después de todo esto, les digo que no. Ya morí una vez. Y cuando regresé, entendí que lo único que realmente importa en esta vida es la sinceridad del corazón. Vivir auténticamente, sin máscaras ni pretensiones. No importa cuántos cultos o rituales hagamos, si no estamos dispuestos a mirar profundamente en nuestro interior. He aprendido a abrazar la vida de una manera completamente nueva, pero también he aprendido que lo que realmente importa no es vivir en apariencia, sino vivir en verdad. Y esa es la lección más grande que la experiencia de casi muerte me enseñó. Que no estamos llamados a hacer lo correcto para ser vistos, sino a ser sinceros para ser transformados. Al mirar atrás, me doy cuenta de que la vida que viví antes de esa experiencia fue una de apariencias. Pensaba que si seguía todas las reglas, si era generoso, si no faltaba a los cultos, si mis oraciones eran sinceras de boca para afuera, entonces todo estaría bien. Pensaba que Dios me debía algo, pero la verdad es que, como me mostró esa luz cegadora, Él no necesita nada de nosotros, no necesita que le demos nuestras riquezas, ni nuestros rituales, ni nuestros esfuerzos para ganarnos su favor. Él quiere nuestro corazón. Y ese es el cambio más profundo que experimenté, una fe que no se basa en lo que puedo hacer, sino en lo que soy, en mi disposición a rendirme sin esperar recompensas, sin querer manipular a Dios. Hoy, mi vida no tiene el mismo brillo superficial que tenía antes. Ya no me importa tanto ser visto o reconocido por los demás. Me importa ser honesto conmigo mismo, y si puedo ayudar a que otros también lo sean, entonces sé que mi misión tiene sentido. Me esfuerzo cada día por vivir de acuerdo con esa revelación que recibí. Cuando miro a los ojos de las personas, no busco ver si están haciendo lo correcto, sino si están viviendo lo que realmente sienten en su corazón, porque es ahí donde Dios actúa. La paz que sentí al regresar de aquel encuentro sobrenatural es indescriptible, pero sé que sigue siendo mi guía. Y sé que, aunque no pueda entender todo lo que sucedió, tengo claro que mi vida tiene un propósito más grande. Mi misión es ayudar a otros a descubrir lo mismo, que la verdadera fe no está en las acciones, sino en la pureza del corazón. A veces me pregunto si la gente realmente escucha lo que trato de decir. Cuando comparto mi historia, a menudo veo rostros confundidos, tal vez escépticos, como si no pudieran comprender lo que estoy tratando de transmitir. Y no los culpo. ¿Quién podría comprender completamente algo tan profundo y tan personal? Sin embargo, siento una extraña paz al saber que al menos lo he intentado, que lo he dicho, que no guardé esa verdad solo para mí. Si me preguntaran qué cambiaría en mi vida, diría que nada. Lo que viví me hizo quien soy ahora, y aunque fue doloroso, fue necesario. No porque estuviera mal, sino porque había algo más grande esperando ser descubierto. Algo que no podría haber entendido sin ese encuentro tan surreal. Hoy mi vida sigue su curso.
Algunas personas me han preguntado si realmente creo que lo que viví fue una experiencia espiritual, y mi respuesta siempre es la misma. Sí, no fue un sueño, no fue un delirio, fue una revelación. Y aunque no tengo todas las respuestas, hay algo en mi alma que me dice que este mensaje debe ser escuchado, que las personas deben despertar antes de que sea demasiado tarde. Dios no nos mira con ojos de juicio, sino con ojos de amor, pero ese amor también trae consigo la verdad, y la verdad puede ser un espejo doloroso. Yo lo vi, y hoy, en cada paso que doy, trato de reflejar esa verdad, no como una carga, sino como una bendición.